Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, que es portavoz del Sindicato Unión Federal de la Policía. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una noche más. Bueno, justo se ha cumplido un mes desde que miles de efectivos fueron enviados, sus compañeros, a Cataluña. ¿Cómo valoraría las condiciones en las que han tenido que vivir miles y miles de policías destinados en Cataluña? Mira, el principal problema que hemos tenido y que tenemos actualmente es sin duda la incertidumbre. Son personas, un grupo operativo de policías, la OIP, y la sensación de estar allí sin hacer nada, metidos en un barco, yo creo que es el principal problema. Estoy en contacto continuo con ellos a través de WhatsApp y en línea directa con algunos de ellos y sin duda alguna ese es el problema que tienen, que no saben el tiempo que van a estar, no saben lo que van a hacer al día siguiente. En parte es lógico, En parte es lógico porque la incertidumbre política se traslada también a esta incertidumbre policial. ¿Qué hacemos allí? Pero, sin duda alguna, el problema que tenemos principal es ese. Nos han llegado, evidentemente nos van llegando a nuestra reacción algunas imágenes, fotografías de cuáles son las condiciones que me gustaría ir viendo mientras las vamos comentando con usted, en las que tienen que convivir, fíjese cómo la ropa de sus compañeros la tienen que colgar en la puerta de sus camarotes, porque entiendo que, no sé incluso si hay servicio de lavandería o no, entiendo que sí, pero fíjense, estas son las condiciones en las que son camarotes pequeños, viven en personas, entiendo que son de A2, hay incluso de A4 porque hay literas, pero claro, ahí se va juntando varias personas, el desorden más, oye, juntado a que van acumulando. Fíjense aquí la comida, el tipo de comida que tienen que ver, que hay incluso fotografías en las que se puede ver algún tipo de bacteria sospechosa, por decirlo suavemente, como es esta que un policía nos... Esto, señor Giraldo, viendo el servicio que están ustedes haciendo en Cataluña, el reconocimiento que están teniendo de la sociedad civil, esto no es normal en un país como es España, ¿no? No, desde luego que no, ya lo hemos denunciado, pero hay que concretar, es en un barco solo, es en el famoso barco de Piolín, el Moby Dada creo que se llama ese barco, y sí que los compañeros se han puesto en contacto con nosotros y lo han denunciado incluso a través de redes. Nosotros hemos formulado la correspondiente denuncia porque las condiciones no son óptimas, ni condiciones higiénicas, ni condiciones alimentarias, en definitiva no están bien en ese barco, se está buscando una solución tanto para la Guardia Civil como los policías nacionales que están allí. Es un hecho concreto pero muy grave, hay que decirlo así. Sin embargo, los que han estado en hoteles y no han sufrido scratches, pues las condiciones sí que son óptimas y de los otros barcos realmente no se han quejado. No tengo constancia de que tengan este problema, pero aquí sí el problema, y lo tengo que decir, el problema es bastante grave, sobre todo porque vuelvo a repetir, llevan un mes allí. Es la incertidumbre de no ver a sus familias, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente. Si a eso le añades esas condiciones, pues desde luego es lamentable la situación. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿por qué del comunicado conjunto que han hecho ustedes hoy, 24 de octubre, varios sindicatos policiales que vamos a ver en sus pantallas, que se titula así: el menosprecio del gobierno con la policía y la Guardia Civil nos llevará a adoptar medidas de presión si no se aportan soluciones? Dice que la incapacidad mostrada por el Ministerio del Interior y la desoladora inoperancia del director general de la policía, que ni está ni se le espera, nos obliga, dicen los sindicatos policiales, a pedir una reunión urgente con el secretario de Estado de Seguridad. Varios puntos. En primer lugar, dicen que no tienen información oficial. Además, la falta de previsión, que nos hacía referencia el señor Giraldo, para gestionar unos descansos mínimos. Hablan de lo que hemos visto ahora, de las condiciones de habitabilidad indignas, fundamentalmente en el barco Piolín, donde la comida no ofrece ninguna garantía de higiene. También se quejan de que desde el Ministerio hasta nuestros mandos policiales les piden responsabilidad en este momento crucial, algo que han demostrado sobradamente, pero los policías exigen unas condiciones de trabajo dignas. Y por último, dice que a esto se suma que, a pesar de tener muchas más competencias que las policías autonómicas y la carga de asumir esa labor que les correspondía, perciben un salario muy inferior. Dignidad salarial ya. ¿Por qué ahora este comunicado, señor Giraldo, denuncian este menosprecio, y a qué medidas se refiere cuando dice que van a adoptar medidas si el gobierno no reacciona? Pues estamos pensando en una especie de movilización, una especie de queja y sobre todo llegar al público. Somos de las instituciones más valoradas por la sociedad tiene que saber nuestras condiciones y nuestras condiciones las habéis reflejado ahora mismo en pantalla.
Es que el desprecio, y lo vuelvo a decir así, el desprecio a los compañeros que viven en ese barco, que casi no se atreven a denunciar por problemas disciplinarios, tienen que acudir a nuestros representantes, en este caso a mí, para denunciar su situación, es tremendo. Y luego la comparativa, la dignidad, y ya no incluso comparativa, es la dignidad salarial. Cuando ves a un Mossos d'Esquadra que han desobedecido una orden judicial, no los Mossos, los mandos de los Mossos, luego si quieres tratamos este tema de los funcionarios, de cómo funcionan y demás, los mandos de los Mossos desobedecen una orden, ni más ni menos que una orden judicial que afecta a la legalidad constitucional. La Policía Nacional, la Guardia Civil estuvo allí y comparamos los sueldos que recibe un Mossos d'Esquadra, que recibe un Policía Nacional, la verdad es que es indigno, y lo digo así, y esta es nuestra denuncia. En primer lugar, que se nos utiliza para todo, que tenemos que estar allí, que siempre rendimos y que siempre ofrecemos nuestro mejor servicio. En segundo lugar, que comparamos con quien de alguna manera ha vulnerado ese mandato legal, ese mandato constitucional, ese mandato judicial, y realmente pues la palabra es nos sentimos un poco tontos y queremos ofrecer y denunciar ante la sociedad lo que está pasando. Bueno, y para ello están aquí. Desde luego, bueno, el sábado va a entrar en vigor el artículo 155. Señor Giraldo, ¿cuál es el papel de la policía, si es que se lo han comunicado, qué van a tener que hacer ustedes a partir de ese día? Pues el Real Decreto, yo pues lo he leído, habla de palabras como podrán, en caso necesario, podremos sustituir, pero vuelvo a repetir, la palabra clave es podrán sustituir a los... Condicional. Efectivamente, es condicional, a los Mossos d'Esquadra. En definitiva, en caso de que los Mossos d'Esquadra no obedezcan nuevamente este mandato legal, mandato constitucional, pues podremos, y así lo dice el Real Decreto, sustituirles. ¿Cómo? Pues hombre, siempre se empieza a sustituir por la cabeza. Y antes se planteaba aquí la duda de si yo soy funcionario, quiero partir de esa base, de si un funcionario obedece o no obedece. Realmente la cabeza que dirige, los brazos se ejecutan. Yo confío, y lo digo así, y me estoy mojando demasiado, esto es a nivel subjetivo, que si sustituyes las cabezas posiblemente la base funcionaria, y hablo solo de lo que me afecta, de los Mossos d'Esquadra, obedecerán las órdenes directas y ejecutivas de los superiores jerárquicos. Somos un cuerpo jerárquico, tanto los Mossos como la Policía Nacional. Y creo que en esa parte desconozco los otros ámbitos funcionariales, pero en el tema de los Mossos confío en que no vuelva a pasar lo que pasó el 1 de octubre. Confía, pero señor Giraldo, se lo tengo que preguntar. De verdad que después de lo que vimos el 1 de octubre, ¿cómo puede confiar en que los Mossos, digamos, van a actuar de una manera leal a partir del día sábado, a sabiendas de que desobedecieron y fueron en contra de lo que dijo un juez? Porque la tontería se acaba cuando tienes que pagar una hipoteca. Y es que ahora los que se mojan son ellos. Es decir, aquí ya es personal la obediencia. Cuando tienes un jefe que te da una orden legal, por supuesto, y no obedeces esa orden, aparece un régimen disciplinario que nosotros personalmente, y además también lo digo, me voy a mojar un poco, le tengo más miedo al régimen disciplinario que al Código Penal, lo digo así. Con lo cual, si empiezas a sustituir de la cabeza hacia abajo, estoy seguro que no tienes que llegar a los pies. Estoy completamente seguro. ¿Qué le pareció este recibimiento que recibió, y valga la redundancia, el mayor trapero después de declarar en la Audiencia Nacional la semana pasada, en torno a unos 300 Mossos? Vamos a escuchar el ambiente y nos comenta estas imágenes. Sí. ¿Qué le pareció, señor Giraldo, cuando las vio la semana pasada y después el 300 Mossos d'Esquadra aplaudiendo a radiar? Y casi llora él, ¿no? El casi llora en su parlamento, sí, efectivamente, porque entiendo que se emocionó después de declarar en la Audiencia Nacional. Es un poco triste que a un policía que tiene abierto un procedimiento penal, una investigación sobre él, pues se le aplauda de esta manera. No deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Son 400 Mossos, de los 17.400 los que le aplaudían. Es un reflejo de la sociedad. Al fin y al cabo, procedemos de la sociedad. O sea, realmente yo no estaría aplaudiendo a un compañero que tiene un procedimiento penal abierto. Eso lo tengo clarísimo. Rosa. Más allá de la queja material y salarial, que son importantísimas y que quedan sobre la mesa, ¿cuál es el sentimiento de la policía, y aunque no sea representación suya, de la Guardia Civil, porque sé que se comunican, respecto a la cuestión institucional? ¿Cómo valoran declaraciones como las del delegado del Gobierno en Cataluña, pidiendo perdón por algunas imágenes que se vieron aquellos días?
Pedro Sánchez, las declaraciones de Pedro Sánchez hablando de la actuación policial y la Guardia Civil. ¿Qué le pedirían al Gobierno, si es que le pedirían algo, en la cuestión de apoyo institucional? A mí me parecen lamentables, y lo digo así, lamentables las declaraciones de mi jefe político, el delegado de Gobierno. Me parecieron lamentables, sobre todo porque él no estaba en la calle. Y cuando no estás en la calle es muy fácil valorar desde un sillón lo que pasó el 1 de octubre. Yo lo voy a explicar además fácilmente. Hay un juez que da una orden de intervenir unas urnas. Hay un dispositivo en el cual fallan los Mossos d'Esquadra, vuelvo a repetirlo, los directivos de los Mossos, los mandos de los Mossos. Digo directivos porque no me atrevo a decir mandos. Los mandos de los Mossos d'Esquadra, porque a las 6 de la mañana tenían que estar dentro de los colegios. Con lo cual, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se encontraron con un montón de personas frente a un colegio electoral y una orden judicial detrás, y que tenían que cumplir. Con lo cual, la fuerza máxima que se emplea no depende de la Policía ni de la Guardia Civil, depende de las personas que se oponen a que se cumpla esa orden. Y lo digo así, esto es así de sencillo. Si esas personas ejercen o se imponen con una fuerza máxima, pues la policía tiene que responder con la misma fuerza. La policía no está para ejercer la violencia, sencillamente está para cumplir órdenes judiciales. A mí no me pareció que el 1 de octubre la policía se extralimitara, ni mucho menos. Sencillamente se dedicó a cumplir una orden de un juez. Y ojo, si no cumplimos órdenes de los jueces, órdenes legales, nos pasa lo que le está pasando ahora a los Mossos, que están siendo investigados por 7 juzgados precisamente por no cumplir esa orden. En definitiva, somos el chivo expiatorio. Por un lado, la legalidad. Por otro lado, unos fanáticos que se oponen a esa legalidad, y la policía en medio.